Muy bien, para las divisiones tracé una división por debajo del radial en el posterior. Tengo otra división de posterior, tengo una división de lateral, una pequeña división a la altura de la corona, separando justamente la parte superior de la parte posterior, para después añadir justamente más masa en esta parte. Y tengo la parte superior. Vamos a comenzar por la parte posterior. Desde acá delimitamos el largo con navajín y desde ahí vamos a cortar. El largo que yo voy a utilizar va a tener como referencia la parte de la mandíbula. Siempre a la altura de la mandíbula vamos a trazar el largo de la nuca. Entonces, desde acá peino, ¿sí? Acá sí quiero un poco de tensión, así que utilizo el peine o utilizo la tijera. Trazo ahí la tensión, altura de mandíbula, y desde ahí voy a cortar ese cabello que sobra. ¿Sí? Repetimos, peino hacia abajo, utilizo la tijera, vuelvo a asegurar con el peine y desde acá corto. ¿Sí? Peino, tijera para asegurar, utilizo el peine de vuelta, lo que me sobra voy a cortar. Entonces de esta forma ya limito todo el largo en la parte posterior, sé dónde va a terminar mi nuca. Peino, tijera, peine de vuelta, lo que sobra voy a cortar. Ok, amello. ¿Vamos? ¿Play? Desde acá suelto el lateral, ¿sí? Yo ya sé a qué altura termina la parte posterior. No quiero que sea un bob, como si fuera un corte de mujer. Entonces en este caso, como va a ser gradado hacia el posterior, lo que hago es limpiar y bajar pequeñas secciones, ¿sí? Entonces yo voy a limpiar acá y desde acá trazo mi primera capa. Limpio hacia el frontal. Y desde ahí llego, me puedo ayudar con el peine. Lo que sobra es lo que voy a cortar, ¿sí? Vamos trazando capas. Trazo una siguiente. Llego hacia el frontal. Corto. Trazo otra siguiente. Bien finitas las capas. De vuelta. Y así voy repitiendo hasta que ya no se puedan bajar pequeñas particiones. Ahí va. Siempre cortando con la transparencia de esa primera capa que yo trabajé. Entonces de esta forma también vamos creando una forma triangular, porque estamos usando la primera como mecha fija. ¿Estás? Bien, una vez que ya tracé todas las diagonales hacia el frontal y ya corté y tracé y ya delimité la altura en la cual va a terminar el cabello corto, saco la parte posterior, ¿sí? Desde acá, si nosotros peinamos hacia atrás, fíjense que ya se nota la altura en la cual nosotros tenemos que conectar, ¿sí? Entonces, de vuelta, vamos a dividir el lateral a esta altura y voy a trazar una pequeña mecha del lateral como para tener una referencia del posterior, pero trabajándolo con diagonales. Vengo ahí, ¿sí? Si yo tomo todo en conjunto, acá está la altura en la cual yo tengo que conectar. Entonces de esta forma vamos a trabajar todas diagonales hacia el posterior para que ya nos quede conectado el lateral con la parte posterior justamente que trazamos en un principio. Entonces vengo ahí, desde ahí ese cabello que sobra corto, siempre hasta la segunda falange, que es hasta donde tengo tensión. Ya en esta zona no hay tensión del cabello, no es un largo real. Entonces vuelvo a tomar la mecha y vuelvo a cortar. Fíjense que acá ya se conecta con esa mecha principal que habíamos cortado antes. Trazo la diagonal, proyecto, desde acá corto el cabello hasta la segunda falange. Trazo acá una segunda y corto. Siempre la distribución en el lugar, porque la referencia no es la mecha anterior, sino la mecha del lateral. Vamos ahí. Voy a limpiar. Ahí está la referencia y desde ahí voy a cortar. Fíjense que siempre me voy guiando con el lateral, no me voy guiando con la mecha anterior. Proyecto, distribución ahí en el lugar y voy a cortar. Sí, voy a girar un pelín. Me voy a cortar. Sí, desde acá trazo otra diagonal.
trazo ahí bien recto. Ahí está la transparencia del lateral, entonces a esta altura voy a cortar. Y vamos a hacer de esta forma hasta completar todas las diagonales acá en el posterior. Eso acá. Vamos a ir con una más. Ahí va, amigo, ahí si querés cortarlo. Para esta pequeña parte del posterior lo que hago es despeinarlo, ¿sí? Suelto toda la mecha y en este caso lo que quiero hacer es añadir un poquito de peso porque vemos que el cabello es un poco fino, así que no lo voy a trazar en diagonales, sino que lo que voy a hacer es trazar de esta manera vertical, ¿sí? Vieron que ya se forma la forma que justamente tenía anteriormente, perdón, horizontal, y esta manera lo que hago es llevar todo hacia abajo, ¿sí? Este es de arriba, ahí va. Llevamos todo acá, pero hacia abajo me refiero no ahí, para no añadir demasiado, sino ahí, a 90. Entonces desde acá conectamos a esa altura con la transparencia, ¿sí? Tomo todo esto, acá donde vemos que nos sobra, ahí vamos a conectar. Trazo de vuelta, otra horizontal, limpio hacia adelante y esto lo bajo, desde acá, de vuelta. ¿Por qué lo corto ahí a 90? Porque de esta forma lo que hago es añadir también un poquito de volumen, no solamente un poquitito de peso, sino más que nada volumen, porque el cabello es un poco fino, entonces quiero que esté conectado, pero a la vez quiero añadir mucha más voluminosidad sobre toda esa parte. Desde acá lo mismo, si no saben dónde van, pueden peinar todo hacia abajo y de vuelta repetir. Trazo ahí una horizontal, limpio, y desde acá otra vez, ahí a 90. Lo que me sobra, eso es lo que voy a cortar. Tomo otra mecha, limpio acá, ahí va. Por último bajamos la última mecha, limpiamos todo hacia abajo y desde acá lo mismo, ¿sí? A 90, siguiendo toda la transparencia anterior. Ahí va, y vamos con la última. Ahora sí. Muy bien, una vez que terminamos de cortar sobre todo el salto entre la parte posterior y la parte superior, desde acá trazo una mecha guía a esta altura, es donde voy a realizar la conexión, ¿sí? Yo voy a proyectar bien recto, recto, porque queremos añadir acá sobre toda esta zona peso. Si yo cortara de esta forma libero peso, entonces lo que hago es proyectar bien recto, tomo el largo de la última mecha, en este caso esta que está acá, y ahí es donde voy a cortar. ¿Sí? Importante llevarlo recto y no llevarlo a 90. Entonces desde acá lo mismo, voy a proyectar bien recto, ahí va, y desde acá voy a cortar. Y así seguimos a lo largo de toda la mecha. Proyectamos bien recto, y desde ahí el cabello que sobra, ahí voy a cortar. Y vamos por último con el flequillo, que también de vuelta no lo vamos a llevar redondo, perdón, sino que lo vamos a llevar a 45. Bien recto, para añadir peso. Y voy a cortar acá. Ven. Una vez que terminé de trazar sobre la mecha guía, desde acá utilizo la transparencia justamente de la guía para proyectar bien recto, ¿sí? Y cortar a esa altura. ¿Sí? Acá está la transparencia de la anterior, entonces a esa altura voy a cortar. Y lo que hacemos es hacer una distribución toda la anterior. Entonces estoy cortando la mecha número 2 distribuida a la mecha número 1. Proyecto bien recto y desde acá lo que sobra, eso voy a cortar. Y vamos con la última, bien recto. Ahí está la transparencia de la anterior. Y a esa altura voy a cortar. Y repetimos el trabajo haciendo una 3 a la 2. Muy bien, para el lateral lo que hago es trazar un pequeño delta a esta altura para asegurarme de que el flequillo no lo voy a tocar. Y desde acá, una vez que tracé mi delta, voy a conectar, ¿sí? Trazando horizontales a esta altura. Y estas horizontales lo que hago es, desde acá, proyectarlas ahí, a 90 grados, cortándolas a la altura del puente. ¿Sí? Vengo bien recto, veo que mi puente está a esa altura y desde ahí lo que hago es cortar. ¿Sí? De vuelta. Tomamos esa pequeña partición, proyectamos recto a 90 y desde ahí con la transparencia del anterior cortamos.
¿Por qué lo hago a 90? Porque de vuelta quiero incrementar un poco el volumen. ¿Sí? Entonces, paso acá, una pequeña partición, proyecto todo hacia abajo, perdón, distribuyo hacia abajo y desde acá proyecto, ahora sí, a esta altura. ¿Sí? Chequeamos acá la transparencia de la anterior y ahí vamos a cortar. Y así vamos a ir bajando particiones hasta que ya no nos dé el largo como para conectar el superior con el lateral.